gente del Rincón Deportivo, ¿cómo están? Hoy estamos de un episodio especial, 50 episodios y qué mejor manera de celebrar estos 50 episodios que con un invitado muy especial para todos los que les gusta el mundo de la Fórmula Uno, sobre todo emocionados. Hoy tenemos a Jean-Pierre Michelet en la casa en el Rincón Deportivo. Vamos a hablar un poco de la historia del periodismo, de la Fórmula 1, de cosas que seguramente les va a gustar a todos. Así que vamos a empezar, ¿no? Así que empezamos listos y bienvenido Jean-Pierre al Rincón Deportivo. Bueno, muchas gracias muchachos y la verdad qué honor el mío de ser parte de este programa número 50, les felicito. Quisiera entender un poco más desde cuándo están ustedes con esta iniciativa. 50 programas, asumo que hacen un par a la semana, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos Cuéntenme es un poquito. un par a la semana. Vamos desde, son ya 10 meses de programas que hemos estado haciendo desde mayo Ok. del año anterior y hoy se cumple el episodio número 50. Así que de la mejor manera tener un invitado especial. Que tuvimos ya anteriormente a Sebastián Guayasamín y ahora también tenemos a un especialista en la Fórmula Uno como Jean-Pierre. Y bueno, entonces como... Bueno, les agradezco mucho como digo, y desde ya les felicito. Como decía, les agradezco por la deferencia y les felicito y que sigan adelante. Así que bueno, aquí estamos para responder todo lo que ustedes deseen, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, entonces como siempre nos gusta Semáforo empezar, verde. semáforo en verde. Como siempre nos gusta empezar sabiendo un poco los inicios, en este caso cómo empezó a gustar este mundo de la Fórmula Uno. Siempre de chicos nos aficionamos por algún deporte. En tu caso, ¿cómo fue ese acercamiento al mundo de la Fórmula Uno del automovilismo? Bueno, a ver, en mi caso personal viene por herencia. No sé si ustedes conocen un poco quién fue mi padre, Pascal Michelet. Lo pueden preguntar ahí en Cuenca, todo el mundo lo conoce. Es más, a nosotros siempre nos han recibido muy bien en Cuenca. Yo cada vez que voy a Cuenca me encanta porque la gente es muy tuerca, nos ubica de tantos años. Mi papá empezó con el tema de las transmisiones en televisión. Él empezó con su programa de televisión cuando llegó al Ecuador, estoy hablando del año 66. Por un lado es un tema genético que uno lleva en los genes, heredado en este caso de mi padre, y obviamente amplificado por el medio en el que crecí, porque desde que nací pues involucrado toda la vida, envuelto en el tema automovilístico. Por un lado, mi papá desde que llegó al Ecuador en el año 1966, él empezó por su programa de televisión, se llamaba Sobre Ruedas, y al mismo tiempo empezó a correr. Yo ahí nací y crecí por el lado de las competencias y crecí por el lado de la televisión y por el lado periodístico. Entonces, digamos que tenía amplificación en el tema por todo lado, más allá del tema genético. Porque uno nace con eso, o sea, la gasolina y el aceite en las venas, uno la trae consigo. Entonces, yo desde muy chiquito pues era como el asistente de mi papá. Yo recuerdo claramente que yo en el año 76 más o menos tenía 8 años y mi papá me ponía una foto de todos los pilotos, una foto me acuerdo, del Gran Premio de Sudáfrica, y yo ya reconocía a todos los pilotos en la foto. Es decir, estuve muy involucrado y muy interesado desde pequeñito. Y obviamente también cuando crecí, pues también por el lado de las carreras. Yo tuve la gran suerte, y esto me ha ayudado muchísimo en el tema de periodismo deportivo, tuve la suerte de empezar a correr y de empezar en televisión al mismo tiempo. Mi papá arrancó un poquito de historia, mi papá arrancó con las transmisiones ya de la Fórmula 1 en Teleamazonas a partir del año 1984.
pero eran diferidos. O sea, imagínense ustedes que en aquel entonces el cassette llegaba 2 semanas después. O sea, la carrera salía en el Ecuador 2 semanas después de llevada a cabo. Y así fue desde el 84 hasta finales del 87, cuando se hicieron las 2 primeras transmisiones vía satélite, que fueron las 2 carreras finales de Japón y Australia en aquel entonces. Ahí fueron las primeras, como digo, transmisiones ya en vivo, y mi papá me invitó a ser parte del panel. Ahí fue mi debut, justamente. Entonces, bueno, a partir de ahí, en el año 88, como les comentaba, yo empecé a correr y empecé a transmitir las carreras con él. Estuve un lapsus fuera del país estudiando, entonces para mí fue realmente una bendición de Dios el hecho de poder correr y aplicar en las transmisiones lo que se vive en una pista. Que mi papá también tenía esa suerte porque él hizo lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, es muy fácil digamos, en el buen sentido de la palabra, ser un aficionado del automovilismo y gustar mucho el automovilismo, de la Fórmula 1 en particular, y saber mucho de la historia y esto y lo otro, y comentar al respecto, pero es solamente un tema teórico. Es muy distinto a transmitir fútbol. Es decir, cuando tú transmites o narras una carrera, si no has corrido, no estás haciendo bien el trabajo, porque no entiendes lo que vive un piloto, no entiendes lo que hace un auto, no entiendes cómo funcionan, no entiendes nada, o sea, de lo que realmente es competir en carreras. Comentar fútbol, digo yo, y con todo el respeto, indudablemente, yo soy muy futbolero también, esa es una cosa que muy pocos saben de mí, que es algo mío porque heredé no sé de quién, pero yo soy sumamente futbolero, jugué fútbol toda la vida y jugaba bien, seleccionado al colegio, etcétera, jugué hasta con Alex Aguinaga. Y entonces, comentar fútbol siempre es un poco más fácil porque en algún momento todos hemos jugado fútbol. Todos los comentaristas han jugado fútbol, entienden más o menos lo que se vive en una cancha, pero en el automovilismo es muy distinto. O sea, para poder tú narrar, comentar con autoridad, tienes que haber vivido y estar detrás de un volante de un auto de carreras. Y además tuve la suerte de que he corrido todo. He corrido fórmulas, he corrido GTs, he corrido por prototipos, he corrido tracción delantera, tracción trasera, motores de baja potencia, motores muy potentes, de todo. Entonces tengo una amplia... Todo lo que se puede correr. La verdad, así. Incluso por eso llegué a tener mi escuela de conducción durante 7 años formando a los jóvenes pilotos acá. Entonces todo eso ha jugado en mi favor y siempre pues con la... Perdón por la tos, sigo recuperándome de esta vaina que me ha tomado mucho tiempo, así que me sepan disculpar. Entonces, como ven, todo se ha conjugado y en mi vida, pues los autos han estado y siguen estando presentes todo el tiempo. Ahora estoy con mi hijo en el karting y ha resultado también muy bueno. Entonces, ahí seguimos, digamos, lo que llaman la dinastía Michelet, que empezó mi papá, he seguido yo y ahora va con mi hijo. Creo que por el lado periodístico él no le interesa mucho. Él se está enfocando por otro lado, pero igual, o sea, las carreras, los autos están en su sangre también, en sus venas. Así que sí, pues es una tradición familiar muy, muy arraigada, muy fuerte y que acá pues hemos sembrado y hemos de alguna manera enseñado a la gente. Es decir, mi papá, estamos hablando ya de 40 años, inició y hemos sido los que hemos enseñado a la gente lo que es la Fórmula 1 y siempre con un lenguaje muy coloquial para entender. Porque también, si tú te vuelves demasiado técnico, eso es lo que mucho les pasa a las cadenas internacionales que transmiten, que ellos le hablan a la gente como que todo el mundo domina el tema. Y no es así. O sea, para mucha gente es autitos dando vueltas y no se entiende. A la gente hay que explicarle para engancharla, para que se motiven y entiendan de qué se trata. Y esta fue siempre nuestra labor. Fue muy duro cuando Ayrton Senna murió, por ejemplo, porque
gran mayoría de los ecuatorianos seguía a Ayrton Senna. Y al ya no tenerlo en las pistas hizo que mucha gente se aleje de seguir la Fórmula 1, de seguir la televisión. Nos tomó 4 años recuperar los niveles de sintonía que teníamos en las transmisiones de las carreras cuando las tuvimos después de que murió Senna. Entonces, bueno, como te digo, hay que saberle llegar a la gente con conocimiento y también con un poco de sabiduría en el sentido de cómo le llegas y cómo le enseñas para que se enganche en un deporte que a veces cuesta entender, ¿no? Exacto, la Fórmula 1 es un deporte, si no es de los más complicados de entenderle, porque tranquilamente puedes ver, no sé, la serie que ahora hay en Netflix de la Fórmula 1, pero eso no es todo. O sea, ahí te pueden enseñar un poco de la actualidad, pero no del pasado. Y en este caso, hablando del pasado, qué bueno tocar esto de la herencia de todas las transiciones desde Pascal, Jean-Pierre y ahora con también tu hijo, el cual Philippe. también como tú nos indicas los está haciendo muy bien. Y te quería preguntar, ¿cómo fue ese debut? No solamente en las carreras, sino también en el periodismo, porque estar frente a una cámara no es fácil. Estar frente a un micrófono no es fácil, a nosotros nos ha pasado. ¿Y cómo fue ese debut, el inicio de todo? Sí, buena pregunta. O sea, bueno, más nervios sientes en un auto de carrera, eso sí te puedo garantizar, pero es verdad. O sea, al principio estar frente a una cámara cuesta muchísimo, y te voy a contar una anécdota. Claro, al principio, los primeros años, pues el que abría el programa siempre era mi papá. Entonces él ya con su experiencia, él hablaba, él me introducía. Hablarle a la cámara es mucho más fácil es mucho más difícil que hablar en off, cuando hablas sobre las imágenes y no se te ve. Cuando se te está viendo es más complicado, y todos pasamos por ese proceso de nerviosismo y de que a rato se te bloquea, no sabes qué decir. Pero entonces, como digo, siempre tenía a mi papá que estaba ahí, él siempre abriendo el programa. En el Gran Premio de Francia de 1991, mira cuántos años atrás, entre nuestra casa y Teleamazonas del canal pasaba la famosa carrera de trote, Últimas Noticias. Y no recuerdo bien cómo fue el tema, yo creo que salía antes al canal. El asunto es que yo logré llegar a tiempo al canal. Mi papá se demoró, porque a veces no íbamos juntos, y a él le bloquearon, no pudo pasar a tiempo por donde pasaba la competencia pedestre. Entonces le tocó esperar, o más bien le mandaron a dar una vuelta. El asunto es que él no llegó ya al arranque del programa, entonces me tocó abrir a mí, y era la primera vez que me tocaba abrir solito. Entonces, literalmente me orinaba en los pantalones, no sabía qué iba a decir. O sea, imagínate, siempre abría a mi papá, me pasaba a mí la pelota, yo decía un par de cosas y ya, pero ahora me tocaba a mí, y la verdad que me costó, no les cuento. Por eso me acuerdo claramente, ese gran premio lo ganó Nigel Mansell, y le pasó a Alain Prost en la parte final de la carrera. Ya arranqué yo el programa, presenté y nos fuimos, y al rato ya llegó mi papá, pero él ya llegó para la narración. Entonces, esta sí fue complicadísima, porque me tocó la primera vez solo, y como ustedes bien lo acaban de decir, no es fácil. Esto es, por más que uno es canchero, pero solo te va dando la experiencia, solo el tiempo y la experiencia. Pero bueno, en ese caso no tuviste mucho tiempo de pensar, sino fue como que ya de una te tocaba sí o sí. En cambio, creo que es en cierto punto hasta mejor, porque si empiezas a darle vueltas y vueltas a lo que vas a decir, te pones hasta más nervioso. En cambio, en ese momento ya fue todo como sea. Claro, sales y sales, sí, o sea, pero estaba cortado, o sea, no me salía, no me fluía. Claro. ¿Y eso a qué edad fue? Yo Sí, tenía en el menos. año 91, 21, 22, 23 años. 23 años. 23 años. Fíjate que ya estaba desde el 88 ya en televisión, pero nunca me había tocado a mí presentar nada. Entonces, Claro. cuando llegó la hora,
Nos llega. Ya tienes que salir al aire, vamos. Amigos televidentes, buenos días. Y En el momento menos, o sea, menos esperado. se te bloquea Eso nos pasa a todos, es normal. Así que... Claro, totalmente. Y hablabas antes de Cena, justamente que nosotros tenemos una profe que nos contaba que ella lloró el día que falleció Cena Era súper importante. porque era increíble el fanatismo que tenía acá en Ecuador, sobre todo. ¿Por qué crees que acá en Ecuador se le quería tanto a Ayrton Senna? ¿Qué crees que tenía? Bueno, no era solo en Ecuador, ¿no? O sea, eso era en todo. Él llegó a jalar mucha gente en todo el mundo, pero obviamente en Latinoamérica, porque era el referente nuestro, ¿no? O sea, el referente de los ecuatorianos como latinoamericanos. No nos olvidemos que Brasil tuvo 3 pilotos extraordinarios, uno sucediéndose al otro. Brasil arranca con Emerson Fittipaldi, después viene Nelson Piquet y después viene Ayrton Senna, y entre los 3 suman 8 títulos mundiales. Pero lo que sucede, claro, con Senna ya empezó a masificarse a nivel mundial y en Latinoamérica el tema de las transmisiones en vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se crean estos ídolos? ¿Cómo se crean todos los que son unos superpilotos? Y es que aparecen de la nada y empiezan a hacer cosas extraordinarias y les empiezan a ganar a los grandes pilotos y automáticamente se vuelven ídolos. Y eso es lo que pasó con Ayrton Senna. Y siendo latino, te diría que ni siquiera era muy carismático. Senna no era tan carismático. A veces hasta caía medio mal, o sea, no era un tipo extrovertido no. Yo tengo algunas anécdotas con él porque yo seguía en ese entonces y yo iba a las carreras. Y un tipo complicado. Bueno, la fama también, y etcétera, pero insisto, no era un tipo realmente carismático. Lo que la gente gustaba de él era lo que hacían, o sea, atrás del volante y representando a su Brasil. Generó esta fanaticada sobre él, que obviamente estaba basada en un tremendo piloto que era, ¿no? Entonces, y eso tú lo vas a ver, mira lo que es Verstappen a nivel mundial, mira lo que es Verstappen en Holanda, en Europa, o sea, salió de la nada, de repente otro Wambra que explota, Schumacher en su momento, pero claro, ellos son europeos, a nosotros nos pega más porque Senna era brasilero, o sea, era uno de los nuestros, de cuento. Entonces su talento y cómo él explosionó en las carreras de la noche a la mañana, pues pasó a ser un tremendo piloto que les desafiaba a los mejores con un auto inferior. Entonces, claro, automáticamente genera... Eso es así, o sea, siempre nosotros tendemos a hacernos al más débil, en el sentido de que Senna era joven, inexperimentado y tenía un auto que no era ganador. Y se empezó a enfrentar a los Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell y demás, y les empieza a estorbar. Entonces, automáticamente eso se prende como... es una mecha, se prende y enseguida se vuelve un ídolo. Y eso es lo que pasó con él, la verdad se ha dicho. La popularidad que tuvo Ayrton Senna es impresionante, o sea, de verdad. Y incluso los documentales, las series que se hacen de él son de verdad muy enfocadas no solamente a Brasil, sino a Latinoamérica. Y yo creo que nosotros no lo vimos, ¿no? exacto, nosotros, bueno, yo no le vi, la verdad, nunca a Senna, pero lo que se veía en esos videos, en esos cortitos, era un potencial tremendo del brasileño. Totalmente uno de los pilotos que quedará en la historia. Y justo hablando de un poco cómo era antes, existía también Ferrari, que siempre ha sido como la historia de la escudería emblema, digamos así, de la Fórmula 1. Sí. Antes era una dominancia total de Ferrari, y ahora Red Bull está arrasando, incluso está opacándole un poco. ¿Cómo ves esa evolución ahora de Red Bull y de Ferrari? Que Red Bull ahora siendo la principal ganadora de las últimas carreras, pero Ferrari que no se queda atrás.
Mira, el mundo de la Fórmula 1 es sumamente complicado. O sea, sumamente complicado en el sentido de lo competitivo que resulta. Ferrari es la marca emblemática mundial. O sea, es Ferrari y los demás. En Fórmula 1, en autos deportivos, en lo que sea, es así. Ferrari es un mito por lo que significaba. Porque era la pasión absoluta de un hombre que vivía, transpiraba, sudaba por su equipo de carreras, porque a Enzo Ferrari lo que le interesaba eran las carreras, y por eso es que se vuelve la marca emblemática, digamos, que representa a Italia, y se vuelve este mito que nadie más, ninguna otra marca vive, porque en Ferrari no importa quién maneje, lo importante es que gane un Ferrari. Quién está manejando es lo de menos, es muy distinto a los demás. Normalmente tú sigues a un piloto, y bueno, si está tu piloto en Ferrari, en tu marca querida, pues qué mejor. Pero a los italianos, a ellos les importa un pepino si gana Sainz o si gana Leclerc en estos momentos. Lo que quieren es que gane el Ferrari. Tendrán su preferencia por el uno o por el otro, pero si ganó Ferrari, todo está bien. Entonces, pero volviendo al tema, todo en la vida es cíclico. Da la vuelta, a veces estás arriba y después caes. Miren lo que le ha pasado a Mercedes. Claro. La marca más dominante de la historia de la Fórmula 1, llegó a dominar 8 años. ¿Y dónde está ahora? Ya cayó, claro, ya subió, estuvo en la cima. La marca que más largo ha estado en la cima, pero ya cayó. Ferrari ha estado en sus momentos también, ha tenido, antes de empezar a ganar con Michael Schumacher, pasaron 21 años para que Ferrari volviera a ganar, entre el año 79 con Jody Scheckter hasta el año 2000 con Michael Schumacher. Ahorita está en una sequía larga también, ¿no? Porque Kimi Raikkonen fue el último como piloto en el 2007 y como escudería Ferrari gana el último campeonato de marcas en el 2008. Ya son, perdón, ya son algunos años también, más de 15 años. Entonces, claro, entra la desesperación, por decirlo de alguna manera, de que ya es hora que Ferrari gane. Tuvimos a Red Bull, que es una marca. ¿Qué es Red Bull en Fórmula 1? No es nadie en el sentido de qué representa. Es una marca de bebidas energizantes con un equipo extraordinario, porque además tienen todo el dinero del mundo, y así ha sido. Pero no es ni Ferrari como marca tradicional, ni McLaren, ni Williams. Me hago entender. Que esos son marcas que nacieron para competir, para correr, y que son marcas icónicas de la Fórmula 1. Incluso la Mercedes se retiró, no sé si ustedes saben la historia, Mercedes se retira en el año 55, tras el famoso accidente de las 24 horas de Le Mans, que vuela un Mercedes a la tribuna y mata a 82 espectadores. Mercedes ese día decide que deja las carreras automovilísticas y recién reaparece con los motores a finales de los años 80 en Le Mans con Sauber, y después con Sauber llegan a la Fórmula 1 y después se va a McLaren, con McLaren Mercedes muchos años, hasta que a partir del año 2010 pues deciden comprar lo que era Honda antes, después del equipo Brown GP que ganó el campeonato con lo que era Honda, y compran la escudería y regresan por fin en el año, miren, desde el 55 al 2010, creo que son 55 años igual, que Mercedes no estaba, y era una marca emblemática allá en los 50. Entonces, pero repito, son marcas realmente emblemáticas, son marcas que nacieron para competir. Red Bull, no. Red Bull es el producto de un magnate de las bebidas energizantes que ama la Fórmula 1 y que, por lo genio que es, logró armar una estructura, se armó bien. Y claro, lo que duele y molesta es que dentro de estos últimos 2 años Red Bull pues llegó con su equipo propio, porque ellos auspiciaban anteriormente equipos, pero ellos compran el equipo Jaguar, que fracasa, que era otra marca emblemática, imagínense ustedes. Compran el equipo e ingresan en el 2005, y ya en el 2010 ya son campeones del mundo. 5 años les tomó y ganan 4 años seguidos. Después caen porque entra a la era Mercedes, y claro, bueno, y ya cuando regresa Ferrari o McLaren, y nada, ahora regresa otra vez Red Bull. Entonces
Claro. Caramba, otra vez Red Bull, ¿y por qué no? ¿A quién le debería tocar que es Ferrari? Han estado cerca, pero ¿qué pasa con Ferrari? Esto es interesante analizar. Ferrari es una escudería muy particular porque por lo que les decía, por el mito que representa. Ferrari tiene una presión enorme, porque como tiene tantos seguidores, Ferrari en Italia es una religión. Ferrari pierde y les hacen pedazos, o sea, es como el fútbol más o menos, o sea, llega a esos niveles de apasionamiento con su escudería Ferrari. Entonces, la presión que tiene desde el presidente de Ferrari hasta el guaitero, el que limpia el carro, cambia la llanta, en cada carrera, en cada carrera y en cada temporada es tremenda. Y eso hace de que se equivoquen, de que fallen, de que les cueste mucho por la presión que tienen, porque tienen que ganar, ya es la marca más seguida a nivel del mundo. Todo el mundo espera ver a Ferrari ganar algún momento. Como decía Sebastián Vettel anteriormente, dice, todos los pilotos sueñan con manejar Ferrari en Fórmula 1, y lo acaba de reconocer Lewis Hamilton también. Se lo tenía bien guardadito. Él también soñaba con correr para Ferrari. Es así, todos quieren correr en Ferrari, porque cuando eres piloto Ferrari eres un dios. Entonces, la presión que ellos tienen es tal que, fíjate tú, primero, Ferrari, por darles un ejemplo, no contrata pilotos italianos desde el año 91. Iván Capelli fue el último. Porque todos los pilotos italianos fracasan en Ferrari por la presión que tienen. No logran lidiar. Para un piloto Ferrari es terrible. Y siendo italiano, olvídate. Iván Capelli venía subiendo como la espuma. Y Ferrari le dice, ok, vente acá, porque hizo una temporada fantástica en el 90. En el 91, 90 y 91. Y para 92 Ferrari lo contrata. No terminó la temporada, lo mandaron a la casa porque el tipo mentalmente no podía soportar ser piloto Ferrari. Desde ese día Ferrari, 30 y pico de años atrás, dijo, nosotros no, o sea, se acabaron. Pilotos italianos se dan cuenta que es difícil, es imposible. Entonces, fíjense ustedes, la última vez que Ferrari fue campeona del mundo fue con un francés dirigiendo el equipo, Jean Todt, que después pasó a ser presidente de la federación. De ahí vinieron una seguidilla de directores italianos y la escudería ha seguido fracasando. Hasta que finalmente John Elkann, que es que viene a ser el yerno del señor Agnelli, que era justamente el gran jefe de todo el grupo Fiat Ferrari. Él es norteamericano, casado con la hija. Y él dice, no, se acabaron, y trae a otro francés, Frédéric Vasseur. Y por eso es que vemos ahora que Ferrari nuevamente, han visto ustedes que este año ha arrancado mucho mejor, y está ahí, está cerca. Claro. ¿Por qué? Porque es un francés también muy cerebral, metódico, que no se hace lío con lo que pase con los italianos que casa adentro se mataban entre ellos. Y ahora le está sacando a Ferrari adelante, y a mí no me queda la menor duda de que lo va a hacer campeón. No sé si será el próximo año, es difícil, pero si no es el próximo será el subsiguiente, pero lo va a hacer. ¿A qué voy con esto? Que tiene que venir una cabeza de afuera, no puede ser una italiana, para que ponga orden y ponga a funcionar a la escudería como debe ser. Fíjense ahora que hasta los cambios de llanta Ferrari está haciendo los más rápidos, cuando antes todo el mundo se equivocaba en Ferrari. O sea, fallan por la presión que tienen. Pues imagínate tú que hasta los que cambian las llantas, cada que entra el carro, saben que si se jalan en Italia les van a matar, les van a decir de todos. Entonces, la presión que ellos tienen es tenaz. Entonces, no es lo mismo. Eso les sobrepasó a Sebastián Vettel, vean ustedes. Tremendo campeón del mundo, 4 veces campeón del mundo, un pilotazo. Pero corriendo para Red Bull, ¿quién le presionaba? Nadie. Solamente adentro, casa adentro. Cuando llegó a Ferrari, caramba, la cosa cambió. Y a Vettel la presión le sobrepasó. Él pudo haber ganado los campeonatos del 2017 y 2018, pero la cabeza le traicionó. Empezó a cometer una serie de errores, de accidentes, porque la presión ya se le vino encima de que tenía que ser campeón.
ahí dejó saber que tenía una debilidad mental, o sea, Exacto. no lograba poder manejar semejante presión y hacer bien las cosas, y más bien se precipitaba y cometía errores una y otra vez y le costó la posibilidad de ser campeón. Entonces, Ferrari no deja de ser un caso muy particular y único, y yo insisto, o sea, con la llegada de un extranjero a la casa italiana, Le va a ir va a ser mejor. que Ferrari vuelva a ser campeón. Creo que pasa en todos los deportes, ¿no? Llegas a un equipo grande, a una marca grande y la presión La presión te te jala. llega y depende de tu mentalidad también. Ese es muy buen punto, fíjate, porque mira a los futbolistas. Bien dicen que hay futbolistas que no son de equipos grandes. ¿A cuántos les sucede? Claro. O sea, yo soy hincha de la liga, les sigo a la liga toda la vida. Jugadores que en otros equipos brillan, les contratan, llegan a liga y tener esa hinchada encima hace que no pueden, o sea, es tenaz el tema. Por eso un deportista de alto nivel, como lo dijo Rafael Nadal, el 70% está en la cabeza, es como tú lidias con la presión y todo lo que te dicen, te gritan, y en las redes sociales que te hacen pedazos. Esta fortaleza mental es lo que hace la diferencia. Entonces, en el fútbol lo ves igual. ¿Sí? Tremendos jugadores llegan a equipo grande y no pueden jugar, no pueden hacer nada. Se regresan a un equipo más pequeño y vuelven a ser estrellas. Es así porque la cabeza manda. Todo está en la mente. Lo que tú acabas de decir, Pablo, es verdad. En el deporte, en todos los deportes, es exactamente lo mismo. Y justo estaba pensando, la verdad, ojalá que Ferrari vuelva a ser ese grande que era antes. Obviamente le va a tomar un poco de tiempo, todavía está como que volviendo a resurgir de lo que era antes, pero yo tengo la duda, y por qué no preguntarle a un experto, ¿la Fórmula 1 es mejor, era mejor antes o ahora? ¿Cuál es más vistosa o de mejores pilotos, los de antes o los de ahora? No. O sea, tú tienes en todas las épocas, desde 1950, siempre tuviste pilotos extraordinarios que fueron lo que se llama fenómenos. O sea, siempre aparecen, cada 10 años aparece uno que otro que están en otro nivel. Mira Verstappen. Sí, ahorita Red Bull, sí, tienen un auto algo superior, pero Verstappen lo hace más superior. Checo no puede hacer nada. Checo en la última quedó quinto, detrás de los dos Ferrari, detrás de los dos McLaren. Entonces ahí te das cuenta que, y Checo no es que sea malo, ojo por favor. No. Checo es gran piloto, pero es un gran piloto, es promedio, o sea, excelente, extraordinario. Pero el otro es un fenómeno. Entonces, ya cuando tienes un fenómeno, ya la cosa es brava. Y esos fenómenos los has tenido desde Juan Manuel Fangio en 1950, que para mí sigue siendo, y lo dicen los más expertos y que corrieron con él, es el mejor piloto de la historia. En todas las épocas. En todas las épocas entonces, ha existido pilotos extraordinarios. Sí. Igual. Lo que ha hecho un poco más monótona la Fórmula 1 en el sentido de que gana y gana el mismo, es la confiabilidad mecánica que se ha logrado. Si tú te remontas a los años 70, vas a ver que el campeón mundial, mira, fíjate tú que en 1981, Keke Rosberg quedó campeón mundial ganando una sola carrera. El papá de Nico Rosberg ganó una sola carrera. ¿Tú crees que hoy en día puede ser campeón mundial ganando una sola carrera? Imposible. ¿Por qué? Porque antes la confiabilidad no era la que tenemos ahora. Los autos ahora no, casi nunca se dañan. O sea, lo que le pasó a Verstappen en Australia es un caso que habrá pasado, pero es uno en 1.000.000. No se dañan. Terminan casi siempre todos los autos, y no es porque por ahí tocaron algo, pero por daños mecánicos no. La caja semiautomática no evita que falles un cambio. Anteriormente, con la caja manual en H, era muy fácil meter tercera en vez de quinta y volarte el motor, por decir algo. Claro. Los materiales no resistían tanto. Por eso le criticaron mucho a Lotus, a Colin Chapman, que hacía autos, y eso le dicen que le costó la vida a Jim Clark, uno de los 5 mejores pilotos de la historia, porque hacía autos para alivianarlos lo máximo posible, autos débiles. Las sueldas no resistían y se mataban por un daño técnico. Cuando tienes un daño técnico, como le pasó a Senna se muere por un daño técnico. Eres un pasajero en el auto y no hay nada que hacer. Entonces, esto antes era
muy normal. O sea, en los años 70 ganabas un título mundial ganando 3, 4 carreras al año y listo. Porque se retiraban mucho. No terminaban todos siempre las carreras. Entonces, por eso tú ves que hay una gran variedad de ganadores en una misma temporada. Y por ahí ganaba alguien que ni te la esperabas. Justamente por lo que estoy diciendo. Entonces, esto digamos que hacía que la Fórmula 1 de antes, 70s, 80s, hasta los 90s, sea más romántica, menos predecible, básicamente por los daños técnicos que hoy por hoy ya con los materiales que usan los autos simplemente no se dañan. Entonces, al no dañarse y tienes el mejor auto y eres un fenómeno como Verstappen, chuta, es muy difícil que le ganen. Entonces, pero no deja de ser igual una cosa maravillosa, pues son unas máquinas extraordinarias, son de otro planeta. Entonces siempre, no hay que olvidar, se critica mucho a la Fórmula 1, sí, que si no tienes el auto no ganas. Sí, en carreras automovilísticas el piloto tiene su parte y la máquina tiene su otra parte, eso es verdad. Al fin, ya cuando las papas queman es donde tú ves realmente a los mejores pilotos marcando diferencia. Pero el momento que tú tienes una competencia de marcas, la Fórmula IndyCar, por ejemplo, es muy atractiva, es muy chévere, nunca sabes quién va a ganar. Bueno, tienen un formato de puras banderas amarillas, es una lotería, pero los autos son ya una monomarca, que no lo eran antes de IndyCar. Ahora tienen un solo chasis Dallara y 2 motores, Honda y Chevrolet. Entonces es una monomarca, la Fórmula 2 es una monomarca. Cuando son monomarcas, claro, hay más chance de que haya diferentes ganadores, pero nos olvidamos que la Fórmula 1 también es un campeonato de constructores, de marcas. O sea, si Mercedes gana el domingo, sabe que el lunes va a vender más autos que si no gana. Entonces, ok, qué pena. Ahorita Red Bull está haciendo mejor los deberes, ni modo, hay que tratar de ganarle. O sea, es así. Y todos luchan y trabajan y se queman las pestañas para ganar esas décimas de segundo que les permitan estar adelante en vez de estar a la mitad o atrás. Y son décimas nada más. La Fórmula 1 hoy está muy comprimida, nos olvidamos de eso. Si tú ves grillas de partida, mira, en el año 92, Nigel Mansell y Ricardo Patrese, con el Williams, con la suspensión activa, le metían 2 segundos al tercero, que era Senna, o Jean Alesi en el Ferrari. 2 segundos. Hoy tienes en 2 segundos a los 20 de la grilla. Están ahí, caritos. Son súper parejos, porque el reglamento también ha hecho, si tú les pintas de blanco a todos los Fórmula 1 actuales, es difícil reconocer cuál es cuál. Píntales de blanco a los de los 90 y vas a ver que son todos muy diferentes y los reconoces al tiro. ¿Me explico? Justo hablando de los autos y de los pilotos, ¿qué porcentaje crees que es del piloto y qué porcentaje es del auto ya en una carrera? No, el auto tiene igual un 70-80%. Pero ya cuando tú llegas, o sea, si tú le das a Verstappen el Haas, no va a ganar. Poco más. No es un extraterrestre, o sea, no puede hacer un milagro. Exacto. Pero cuando las diferencias son mínimas, ya cuando los autos están muy parejos, la diferencia la hace el piloto. O sea, les acabo de dar un ejemplo. Mira tú cómo está Verstappen con Checo. Lo que hacía Hamilton con todos, la gran mayoría, aunque bueno, a Hamilton Rosberg los llegó a ganar, Button también le ganó, pero son tipos que ya el momento en donde tú tienes que poner lo tuyo para ganar, eso le hizo Hamilton a Vettel, lo que les decía, 2017 y 2018. Hamilton, cerebral, el otro empezó a titubear, empezó a equivocarse y pierde el campeonato. Entonces, ahí te das cuenta que ya cuando las papas queman de a de veras y las diferencias son por milésimas de segundo, el piloto, al fin de cuentas, él es el último que tiene la palabra y es el que marca la diferencia. Eso es así. Pero claro, no puedes pensar que porque es un extraordinario, un fenómeno, le pondrás en cualquier carro y va a ganar. No, eso no existe. Y hablando de esto, justamente se me viene a la mente Fernando Alonso, que es mi piloto, digamos, lo favorito, me gusta bastante, y se habla mucho de él porque se dice que él con autos no tan buenos ha logrado hacer cosas grandes. ¿Crees que qué tan cierto es esto? Pero claro, pues que así salen. O sea, Alonso salió
a la palestra corriendo un Minardi, que es ahora el Racing Bulls, allá en el año 2001, él debuta, a ver, con un auto malo, en vez de estar último, estaba en posición 15. Ya eso te marca una diferencia, ¿me explico? Comparado a su compañero, él hace lo que puede y logra un mejor resultado de lo que lograba otro piloto con ese mismo auto. Entonces ya automáticamente dices, ajá, este man tiene algo que los demás no tienen. Alonso, un fenómeno. Si Alonso se hubiera quedado fuera, hubiese sido más inteligente. El problema de Alonso siempre ha sido sus soberbias. Y cuando en el 2014 Ferrari, cuando entró la era turbo y el Ferrari de ese año no anduvo bien, Alonso salió con sus aires de que necesito un auto ganador, no sé qué, me voy a ir. Empezó a coquetear con McLaren y Ferrari dijo, sí, te fuiste, chao. Y llamaron a Vettel. Si él hubiera tenido un poco más de humildad y paciencia, yo te apuesto que Alonso sí le ganaba a Hamilton en el 2017 y 2018, que Vettel no lo logró, porque Alonso mentalmente es un perro de presas, es mentalmente extremadamente fuerte, es un talento extraordinario y fíjate, tiene 41 años y sigue corriendo. O sea, ¿qué es lo que le retira a un piloto? Lo que le saca a un piloto de la competitividad es el instinto de conservación. Cuando tu instinto de conservación ya empieza a mandar en tu psique, y además es inconsciente, que empiezas a frenar un poquito antes, que aceleras un poquito más tarde, que si viste el hueco para pasar y pensaste dos veces y levantaste el pie cuando antes te metías porque te metías. Eso es lo que hace que un piloto de carreras se empiece a retirar. Eso les ha pasado a la gran mayoría. Ahorita vemos a Alonso y Alonso sigue como que tuviera 20 años. O sea, claro, él le sigue dando y sigue manejando bien. Quizás no es tan rápido como antes, será un poco menos, pero mentalmente el tipo está ahí. Entonces, le das cualquier carro y él siempre va a ser lo mejor. No puede ganar, insisto, porque no tiene el mejor carro, pero con el que tiene hace cosas extraordinarias. Entonces, esos son los pilotos que son fuera de serie y que, como te digo, aparecen de cuando en vez. Exacto. Y yo tenía una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de un piloto que un piloto atraviesa para llegar a la Fórmula 1? O sea, empezamos en los kartings, pero ¿qué es lo más difícil en ese proceso hasta llegar a la Fórmula 1? El dinero. Esto contesta tu pregunta. Mira, para llegar a la Fórmula 1 necesitas mucho dinero, mucha suerte. Solamente los pilotos que desde los buscatalentos, sabes que hoy en día las escuderías tienen sus Academy Drivers, o sea, están apadrinando pilotos, los van agarrando desde el karting. Red Bull tiene en la Fórmula 2 tiene 4 pilotos auspiciados. O sea, y todos quieren llegar a la Fórmula 1. Y en Fórmula 1 hay 2 asientos y eso es fuerte. O sea, tienes que tener mucha suerte para tener un súper talento, que te vean y que con este súper talento puedas igual llegar. O sea, es muy complicado. Las cosas se te tienen que dar de tal manera que puedas estar ahí. Mira lo que le pasó a Lawson. Caramba, se me fue. El que reemplazó a Nick de Vries. Nick de Vries, que llega a Racing Bulls, campeón de la Fórmula 2, campeón de la Fórmula Eléctrica, llega a la Fórmula 1, se empieza a poner presión, y en la 10ª carrera, como son en Red Bull, chao, te fuiste, no funcionas. Y lo ponen a... se me fue el nombre. Liam Lawson. Y en su debut hace un carrerón, porque le reemplaza a Daniel Ricciardo, que se accidenta, se rompe la muñeca. Era el que entró a reemplazar a Nick de Vries. Se accidenta en Holanda, se rompe la muñeca y lo ponen a Lawson. Y Lawson empieza a caminar fuertísimo. Pero pese a eso, pese a haber hecho mejor que Ricciardo, que ya para mí está quemado, a Ricciardo le está pasando esto. Su instinto de conservación ya le llegó y le está diciendo, ya te tienes que retirar. Fórmula 1 ya no va más. Pero prefieren darle el asiento a Ricciardo, y ya se sabe que está quemado por lo que ha significado él en Red Bull, bla, bla, bla. Y no le dan la oportunidad a Lawson, y veremos si Lawson vuelve a tener otra chance, pese a que demostró ya lo que sabe.
igual con el que reemplazó a Carlos Sainz, Birman. Entonces se mandó un carrerón con el Ferrari y ¿será que vuelve a tener una oportunidad? Es difícil. Entonces, volviendo para terminar con la pregunta que ustedes me decían, solamente los super pilotos, fenómenos que son detectados desde chiquitos, como fue Hamilton, por ejemplo, que lo agarró McLaren desde los 12 años, o Kimi Raikkonen, que es el récord máximo. Llegó a Fórmula 1 habiendo corrido solo 23 carreras de Fórmula Renault y Fórmula Ford. Eso nadie más ha hecho y no volverá a pasar, o sea, porque son tipos extraordinarios y dices, ok, entras y los tipos desde que entran funcionan. Entonces, esos son los elegidos. De ahí los demás, es plata y plata y plata. O sea, tienes que tener una chequera de millones de dólares, auspicios que te apoyen, y ni así llegas. O sea, son tan poquitos los que llegan. Y en este caso, el piloto Juan Manuel Correa, ¿crees que llegue a la Fórmula 1? ¿Crees que le va a dar la chance? Ando ya de Ecuador. No. Yo creo que ya Juan Manuel, ya lamentablemente con el accidente que tuvo, sí, con el accidente. Si bien él se ha recuperado muy bien mentalmente, pero para pensar en Fórmula 1, él ahorita debería estar ganando la Fórmula 2. La Fórmula 2, claro. Tendría que estar ganando y no lo está haciendo. Entonces es imposible pensar que va a ganar. Si los que quedan campeones a veces se quedan sin volante y no pueden llegar porque no hay espacio. Peor lo va a hacer un piloto que está en mitad de pelotón y que no logra llegar adelante. Este era el año de Juan Manuel, porque está con un muy buen equipo, el equipo francés. Y Dams es uno de los mejores de la Fórmula 2 y ni así logra despuntar. Entonces, yo creo que el futuro de Juan Manuel puede estar en la IndyCar, en Estados Unidos, o en el Mundial de Autos de Resistencia, que ya lo estuvo haciendo. Ya corrió Le Mans el año pasado, ganó un par de carreras. Entonces, yo creo que más bien el futuro de Juan Manuel va a estar por ahí, porque es un excelente piloto. Pero ya en Fórmula 1, muy difícil. Creo que muy difícil. Sería increíble verle a un ecuatoriano en la Fórmula 1, obviamente. Porque nosotros hablábamos y bueno, soñábamos en que alguna vez se dé la Fórmula 1 acá en Ecuador, pero creo que el primer paso sería que haya un piloto primero ecuatoriano dentro de la competencia. Y hablando justo de pilotos, hablabas de Birman, de todos estos pilotos jóvenes, ¿qué piloto emergente o joven crees que es el más prometedor, al que deberíamos estar atentos? Bueno, ahorita no sabemos porque este año no hubo nuevos. Hemos hablado de estos jóvenes que entran, reemplazan y no tienen ahí su oportunidad. Yo creería, Birman hizo un trabajo extraordinario, pero así de decirte ahorita un joven, fíjate cómo pasó con Leclerc. Leclerc llega a la Fórmula 2 y los revienta, pero de entrada todos. Ese tipo ganó, arrasó, barrió. O sea, ya te das cuenta que es un tipo que está en otro planeta. Claro. Con él fue Pepo de entrada y listo. Al otro año ya estaba en Fórmula 1. Pasó lo mismo más o menos con Pierre Gasly. Gasly ha tenido un poco menos de suerte. Mentalmente se fregó frente a Verstappen en Red Bull, lo que les decía. La cabeza, siendo un gran campeón, gran piloto. Y lo mismo pasa con Lando Norris. Norris y George Russell, ellos fueron campeón y Russell campeón y Norris subcampeón en el 2019, me parece. Y los dos llegan 1 y 2 a Fórmula 1. Los dos se batieron por el título. O sea, un piloto que llega, si tú quieres pensar en Fórmula 1, tienes que llegar a la Fórmula 3 y ganar, ¡pac!, arrasar con el resto. De ahí subes a la Fórmula 2, ¡pac!, lo mismo. Si tú ves los grandes pilotos o los que llegan a Fórmula 1, han ganado en todo, desde el karting lo han ganado todo. Y así todo fallan, como le pasó les decía, el caso de Nick de Vries llama mucho la atención porque un tipo que lo ganó todo, campeón de todo, llega a la Fórmula 1, hace un muy buen debut, reemplazando a Checo, lo reemplazó a Checo, no fue a Checo, ¿quién fue que reemplazó?
bueno, se me escapa este momento de la memoria, él reemplaza, en Williams, él reemplaza en Williams, caray, ¿a quién fue? No sé si fue con Albon, pero en Monza creo que fue, y se manda un carrerón, y enseguida lo agarran y lo llevan a Racing Bulls el año pasado, Alfa Tauri. Claro. Y el tipo, dijeron, no, lo va a blanquear a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda para mí es una gran revelación. Lo que está haciendo Tsunoda es de sacarse el sombrero, ya que me preguntan de un piloto. Tiene que tranquilizarse nomás emocionalmente, es muy alterado. Pero dijeron, no, De Vries le va a sacar el aire a Tsunoda, le va a sacar el aire. Naranja, Tsunoda le sacó el aire, y por eso a la 10ª carrera ya De Vries fuera del equipo. Y le está haciendo lo mismo a Ricciardo. Entonces, si hay un piloto que a mí me ha sorprendido gratamente, es Yuki Tsunoda. No te extrañes que con un poquito más de madurez podría ser el reemplazante de Checo en Red Bull junto a Verstappen. Podría ser. No, está ahí, él viene apoyado por Red Bull desde jovencito. Hizo muy buenas carreras en Fórmula 2, ganó en Fórmula 2. Al principio le costó en Fórmula 1, como pocas veces le dieron chance, porque en Red Bull ustedes ya deben saber un poco, no funcionas, te mandan a la casa. Han quemado a Sebastián Buemi, Johnny Iveaña, Alguersuari, un pocotón de pilotos que no funcionas, chao, te fuiste. Con él han aguantado, pero claro, también aguantaron porque tenían el motor Honda. Entonces, como Honda, japonés, tenía que darle un poco más de chance. Y vaya que Yuki lo ha ido aprovechando, y hoy por hoy es rapidísimo el tipo, o sea, no se extrañen que él siga con Red Bull, por ahí claro. Se vuelve compañero le dan el chance a sí mismo, como puede ser que despunte, se quema, porque al lado de Verstappen, cuando estás al lado de un super piloto, le pasó a Schumacher, todos los coequiperos que le pusieron a Schumacher, fregados, o sea, con Alonso lo mismo, son tan extraordinarios pilotos que no es que su compañero sea malo, no, su compañero sigue siendo un excelente piloto, pero estos superdotados están en otro nivel, así de simple. Exacto. Yo justamente quería regresar un poco al tema de Ecuador. ¿Le ves posible a la Fórmula 1 en Ecuador o le ves muy difícil? Muy lejos. Muy lejos. No, eso no va a pasar. Sería muy interesante, y yo te apuesto que si hubiera una campaña de país, como lo hacen los países árabes que tienen todos los petrodólares, que van y pagan lo que sean y construyen un autódromo solo para recibir a la Fórmula 1. Uh-huh. Si hubiera esta política en el Ecuador, podría ser interesante, porque una carrera en la mitad del mundo suena bien para cualquiera. Pero con las economías que nosotros tenemos acá, gobiernos que últimamente han sido más socialistas que otra cosa, ¿acaso les interesa la Fórmula 1? No lo ven como un atractivo turístico, claro, como lo han visto todos los países, en los últimos 20 años, todos los países de Medio Oriente y Oriente. Eso no va a pasar acá. Yo también comparto al menos también comparto de que no en poco tiempo. Claro, no, para que la Fórmula 1 llegue a Ecuador tiene que pasar muchísimo tiempo, o sea, tal vez ni nosotros lleguemos a verle. Primero va a llegar el Mundial de Fútbol, tal vez, y después ha de llegar la Fórmula 1. Cualquier cosa antes. Y bueno, para ir ya un poco pasando a la sección de preguntas rápidas, a ver si nos podías dar tu top 5 de mejores pilotos de la historia para ti. A ver, mis pilotos, y fíjate que no estoy muy lejos, porque un estudio que hicieron en Inglaterra, parece que era en Oxford, que hicieron un estudio, tomaron todas las variables de todos los pilotos y sacaron ellos una lista de los mejores pilotos de la historia, y casualmente, no es por nada, coinciden con los 5 míos, no en el mismo orden, pero sí, o sea, para mí los 5 hasta hoy por hoy son Juan Manuel Fangio primero, indiscutible, Schumacher segundo, tercero Senna, cuarto Prost. Fíjate que el estudio lo pone a Prost segundo detrás de Fangio, porque Fangio gana siempre.
Y el quinto, que muy poca gente conoce, es Jim Clark. Jim Clark, el escocés volador, que se mató en 1968, justamente con un Lotus que se le rompe la suspensión y se mata en Hockenheim contra los árboles. Era un piloto fenómeno también. Claro, para nosotros, hasta para mí es lejano, porque yo nací en el 68, imagínate, entonces cuando él se mata. Pero claro, he estado inmiscuido toda la vida y sé quién es Jim Clark y todo lo que hacía, entonces... Y coincide que este estudio pone a estos mismos 5 primeros como estos 5 como los mejores. Entonces, yo creo que no están muy lejos. Obviamente el tiempo lo dirá. Yo creo que Alonso, pese a no haber ganado mucho más y haber tomado las malas decisiones que tomó, entrará por ahí. Hamilton también, o sea, en un top 10. Hablando de los pilotos más nuevos, ¿no? Más actuales, pero vieron fenómenos. Stirling Moss, que fue el campeón sin corona, un tremendo piloto, pero siempre a la sombra de Fangio. Niki Lauda es otro, si no es sexto, si no es séptimo, es sexto, y por ahí estará también Jackie Stewart, el otro escocés, 3 veces campeón del mundo. Sí, estos son algunos de los que tienen que estar ahí en estos listados. Vettel quizás también, aunque como les decía, Vettel se cayó con Ferrari, no lo logró, pero también un tremendo piloto, o sea. Pero los 5 son esos. Exacto. Fangio, Bueno. Schumacher, Senna, Prost y Clark. Y bueno, ahora sí. Ahora sí míos. pasamos entonces al segmento de preguntas rápidas, respuestas cortas. En este segmento quisiéramos que nos respondas inmediatamente, o sea, es rápidamente. Ping pong. Preguntas ping Yo pong. no soy muy rápido pensando, así que Vamos a ver. Piloto favorito. Alain Prost. Comida favorita. Bueno, tengo varias. Me gusta mucho la pasta, pero mi plato favorito es simple: langostinos apanados con papas fritas y salsa golf. Ese es mi plato favorito. Escudería favorita. Ferrari. Circuito favorito de la Fórmula 1. Spa-Francorchamps, en Bélgica. Bueno, ya nos dijiste, mejor piloto de la historia de Fórmula 1 es... Fangio, Juan Manuel Fangio. Entre Verstappen o Hamilton, ¿con quién te quedas? Difícil. O sea, la pregunta ahorita es difícil, porque eso el tiempo lo dirá. Perdón que no responda rápido, porque Hamilton le lleva 20 años. O sea, estamos hablando de 2 generaciones, entonces no los puedes comparar, porque obviamente el Hamilton de ahora no es el mismo de hace 10 años. Claro. Y Verstappen está en su momento en que no le importa nada y es el piloto más rápido, olvídate. O sea, es más, yo te digo que hoy por hoy Verstappen y Leclerc son más rápidos ya que Hamilton, pero la experiencia que tiene Hamilton, y por eso lo llevan a Ferrari, es incalculable. Entonces es difícil compararlos, pero si tenemos que decir cuál es más rápido ahorita, Verstappen, obviamente. Y tu ídolo de la infancia. Ídolo de la infancia. Meteoro, no sé si saben quién es Meteoro. Sí, claro. De la película. Con el Max 5, ese era mi ídolo desde pequeño. Bueno, he tenido algunos. Pelé, indudablemente en el fútbol. De chico, de la infancia, Emerson Fittipaldi, porque yo empecé a crecer con Emerson Fittipaldi. Y tuve la gran oportunidad, la gran suerte de hacerle una linda entrevista cuando él estuvo acá en el Campeonato Sudamericano de Karting. Les invito a ver la entrevista, está en YouTube, pero ahí no está graficada porque no hay cómo poner las imágenes, claro, de Fórmula 1 por licencia, pero en algunos de mis programas en Sinfonía de Motores está una lindísima entrevista que me concedió 45 minutos, creo que es una entrevista, y es un pilotazo, es un personaje. O sea, Emerson Fittipaldi es otro que estará en el top 10, y con él empecé yo de chico. O sea, ese fue mi primer piloto, digamos, que me generó mucha simpatía. Y de ahí, último, pues sí, esos son, perfecto. Y por último, entre un duelo de
españoles, Sainz o Alonso? ¿Con quién te quedas? Alonso, sin duda. No hay duda. Carlos Sainz es tremendo piloto, pero por algo no lo mantuvieron en Ferrari. Ahora recién se manda tremendo carrerón en Melbourne, pero ¿por qué no corrió así o ha demostrado lo que mostró en Australia hace una semana, 2 semanas, en las 3 temporadas que ha estado en Ferrari antes, que ha tenido destellos, pero en la gran mayoría, o sea, comparado con Alonso, no. Alonso está en otro nivel. Para mí, Alonso es el mejor piloto de la última generación, de la generación es mejor que Hamilton, que Raikkonen, que Vettel. Para mí es Alonso, o sea, indudablemente. Él es lamentablemente, como digo, su arrogancia, sus malas decisiones no le permitieron ser más veces campeón del mundo, que se lo merecía y bien merecido por el tremendo piloto que es extraordinario. Pero bueno, también hay que tener cabeza. Ahora tenemos música favorita. La música de los 80, el rock pop, rock and roll de los 80, esta es mi música. Yo soy disc jockey frustrado, me encanta la música, soy baterista, toco batería y tengo una colección, me encanta la mezcla, tengo una colección de más de 250, inicialmente cassettes. Yo empecé a grabar mis cassettes en el año 83, tengo toditos que llegaron a 120 y pico, que los pasé a CD y después seguí grabando en CD y hoy tengo una colección que superan los 250 grabaciones hechas por mí, sobre todo de música setentera, ochentera, algo de noventas, pero sobre todo para mí, que es la mejor música de la vida, de la historia, es la música ochentera. Ojalá a ustedes les guste en vez de ese reggaetón que se vuelve insoportable. Sí. Sí nos gusta, los tiempos han cambiado, pero sí nos gusta, la verdad. Aquí en el estudio sabemos poner un poco de ahí de música de los 80s, 90s también. A las fiestas. Claro, a las fiestas igual. Y te queremos preguntar ya para finalizar, ¿el mejor deportista ecuatoriano actual es? Actual. Richard Carapaz. Richard Carapaz, indudablemente. Hoy por hoy, Richard Carapaz, nada que hacer. Las pesistas también hacen lo suyo, pero lo de Richard, como fue Jefferson Pérez en su momento, pero lo que hace Richard es también extraordinario. Es que hoy es el mejor. Largo. Ya para despedir, queremos que nos hagas una pregunta a nosotros. Tú una pregunta a nosotros. Bueno, yo les preguntaría a ustedes cuál es su objetivo, hasta dónde quieren llegar incursionando en este tema del periodismo deportivo, del periodismo, de esto del podcast que se ha vuelto ahora pues algo ya de moda. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Hasta dónde quieren llegar? A ver, en mi caso, sin ninguna duda, yo me he enfocado un poco más al periodismo deportivo, fútbol, pero me encanta igual cualquier otro deporte, sobre todo la UFC, la Fórmula 1 también me gusta muchísimo. Como ya dije, el fútbol. Obviamente quisiéramos que el podcast se mantenga y eso es lo que estamos haciendo, es el objetivo, mantener el podcast, seguir grabando. En este momento ya vamos 50 episodios, pero ¿por qué no 100 más, 50 más? Eso no se puede saber con tiempo. El objetivo ahora es mantenernos acá haciendo videos y sobre todo mostrarnos ya desde temprana edad que somos periodistas deportivos. Ya no somos el Juan Martín o el Pablo, sino Juan Martín Pozo, periodista deportivo, Pablo Rojas, periodista deportivo. Ese es el objetivo. Y yo tengo ya más específicos. Bueno, personalmente quiero llegar como periodista a conocer el Santiago Bernabéu, que es mi estadio favorito, llegar a conocer el Madison Square Garden, que es una arena del UFC emblemática, un partido, ver, aunque sea un partido de Wimbledon, todo esto como periodista obviamente, ir a un partido de Wimbledon y ir a un Grand Prix de la Fórmula 1. Esos son los objetivos como periodistas. Creo que totalmente asequibles, así que nada, pues tan jovencitos, tienen toda la vida por delante y en su momento llegará, no es tan complicado. Yo lo que les puedo recomendar es, tienen que ser sumamente profesionales,
hay que ser muy profesionales, no entrar en las elucubraciones ni en nada que no sea noticia comprobada y reprobada, Nada de polémica. aprobada, mejor dicho. O sea, y un consejo también, pese a que yo sé cómo es el tema del fútbol. Como decía mi papá, el fútbol, su majestad, el fútbol. Y sabemos que eso es lo que mueve, lo que la gente más ve, pero no es lo único. Entonces sí hay que darle espacio. Justo por eso También, nos pusimos Rincón Deportivo, porque no somos solo fútbol. exacto. Hay que darle espacio. No van a tener la misma sintonía, eso estamos de acuerdo, Exacto. que si le pones y le entrevistas a Iván Caviedes, por decir algo, que sé yo, Alex Aguinaga, Claro. pero también habemos, y aquí no hemos tocado este tema, pero puede ser motivo de otra, que fue mi parte deportiva, lo que hice yo Claro, como piloto. claro. Yo corrí en Estados Unidos, corrí las 24 horas de Daytona con Henry Taleb, los ecuatorianos junto a Guillermo Ortega y Pastor Merelo en los 70s, que hemos logrado los mejores resultados para el automovilismo ecuatoriano. Quedamos segundos de nuestra categoría y sextos en la general, en las míticas 24 horas de Daytona, una de las tres carreras de larga duración más importantes del mundo después de Le Mans y Sebring. Y en Sebring fuimos 2 veces segundos también. Entonces fui campeón nacional de la única categoría de monoplazas que ha habido acá. Entonces ahí también hay una historia linda que contar y muchas anécdotas y cómo lo logramos. Exacto. Y lo hicimos. Porque quedar segundo en Daytona, créeme que no lo logra cualquiera. Estamos entonces sí es importante también los entrevistados. No solamente es importante entrevistar a deportistas de actualidad y que están en auge, porque también a deportistas que hicieron historia, como es mi caso personal, y que la gente a veces no conoce. Y justo tuvimos a Jefferson Pérez acá en otro episodio y nos contó también. Claro, imagínate a Jefferson Pérez, es otro icónico. Además, nos queremos mucho con Jefferson, siempre que nos vemos, son siempre saludos muy cariñosos. Y como Jefferson hay otros tantos, ¿no? Dentro de los futbolistas también, o sea, y en otras disciplinas. Por eso les recomiendo, ok, sí, el fútbol 70%, pero no descuiden los otros deportes en donde también ha habido cosas maravillosas. Tienen que entrevistar a un Andrés Gómez, a un Nicolás Lapenti, y el tema de las anécdotas, lo que uno vive en el deporte es invaluable, o sea, porque realmente cada uno de nosotros ha vivido algo muy fuerte para lograr lo que hemos logrado, y eso a veces ya no tiene reconocimiento con el paso del tiempo y la gente se olvida. Entonces, y aquí esa sería mi recomendación, y desde ya pues deseándoles mucha suerte. Para mí ha sido un honor ser pues el invitado del programa 50, y gracias. Cuando me quieran requerir nuevamente, a sus órdenes, sin ningún problema. Perfecto, Jean-Pierre. Entonces, esto ha sido entonces el episodio 50. De verdad es que tenemos muchísimo contenido. Hemos tenido muchísimas anécdotas, historias sobre todo de la Fórmula 1, así que le agradecemos a Jean-Pierre Michelet por estar en el episodio 50. Y a ustedes, nuestros seguidores, igual como siempre, síganos en nuestras redes sociales, Spotify, TikTok, Instagram, que estaremos subiendo los mejores momentos de esta gran conversación que tuvimos con Jean-Pierre, y que vivan los 50 episodios. Que viva los 50 episodios, y muchas gracias, Jean-Pierre, por estar acá. Que vengan 50 y 150 más. Les deseo mucha suerte. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima ocasión.